Así es, Padre. No hay nada mejor, hermano, que estar en este lugar. Gloria a Cristo, aleluya. En este lugar nos sentimos felices, nos Sí, sentimos Señor, gozosos, hermano. precioso. Bondad y misericordia está con tu pueblo, Señor. Felicidad es estar delante de la presencia Sí, de Dios. Jesús. Es que yo le pido que se ponga de pie, hermano, que abra su Biblia. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo del 5 al 11. El tema de esta noche es, hermanos, la diferencia entre vivir según la carne y vivir según el Espíritu. Aleluya. ¿Se lo quieren? ¿Le dan fuerte amén? Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Sí, Señor amado. 8, 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, Sí, Señor. pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Bendito. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo. Bendito Dios. Padre bendito, una vez más Oh, sí, venimos Señor, delante de te su alabamos, presencia. Padre de la Padre gloria. Santo, en esta hora Damos su pedimos, nombre, Padre. que nos Tú eres hable, el merecedor de toda honra. que nos enseñe de su hermosa palabra, Señor, Señor. bendito. Padre bendito, en esta noche le suplicamos que su Santo Espíritu Sí, Padre tome el bendito. control de mi vida. Así es Cristo Que sea Él glorioso. que nos instruya en esta noche, Jesús Señor, amado. ya que necesitamos de Dios. ti Sí, estamos. Señor, así Pedimos es, a su Padre. Espíritu Santo Sí, que Señor. respalde este mensaje en esta noche. Oh, sí, Que Padre sea Él celestial. quien nos hable a nuestra vida, a nuestro corazón. Que no sea yo un obstáculo, no sea un instrumento Señor Jesús. que utilice usted, amado Dios, para que todos podamos aprender de esta palabra, de este mensaje. Ayúdanos a poner atención, Señor. Sí, Señor Danos amado. entendimiento, Y que la nuestro sabiduría, corazón, la Padre, capacidad de se poder abra entender al este mensaje entendimiento y el maravilloso, conocimiento que Señor. viene de Bendito Dios, Dios, te Padre necesitamos celestial. en esta noche, Gracias, Señor. Jesús. Y ayúdanos a seguir adelante y que Gracias, esta Dios. palabra la podamos guardar en nuestros corazones Sí, y Señor. poder ponerla en práctica en nuestra vida. En el nombre Aleluya. de Jesús se lo pedimos, amado Dios. Señor. Le damos la gloria y la honra a usted. Amén, Padre. Y amén. Gloria a Dios, puede sentarse, hermano. La diferencia entre vivir según la carne y vivir según el Espíritu. Cuando una persona viene a Cristo, decía Cristo como su Señor y Salvador, hermanos, esta persona Dios lo justifica. Así es. Y cuando lo justifica, también lo santifica. Aleluya. ¿Sí? Y cuando esta persona, hermanos, permanece en la santidad, Dios, el Espíritu de Dios también lo glorifica. Sí, Señor. Porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios en la vida del ser humano cuando viene a Cristo. Bendito. Por ello, hermanos, en esta noche vamos a ver la diferencia entre vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Porque los que estamos aquí, hermanos, como dice la palabra de Dios, ya no vivimos en la carne, sino que vivimos en el Espíritu. Y eso, hermanos, es lo que nosotros debemos de comprender en esta noche. Porque la palabra de Dios nos habla claramente. Nos habla claramente y nosotros debemos de aprender a obedecer a la palabra de Dios. Pablo
nos está hablando y nos da una razón muy importante, que usted y yo, hermanos, somos diferentes. Amén, así ¿Sí? es. Hemos sido justificados. Gloria a Dios. ¿Sí? Y por medio de su Santo Espíritu Sí, también Señor. estamos siendo santificados. Sí, Señor. Y por ello, hermanos, es importante. En versículos anteriores, hermanos, Pablo dice en el versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir esto, hermanos, de que usted y yo ya no estamos atados al pecado, porque Él lo ha quitado de nuestra vida. Así es, Él bendito nos ha librado de Dios. la muerte. Glorioso. Y por eso, hermanos, ahora usted y yo podemos ser libres del pecado. Bendito Padre y vivir Celestial. para nuestro Señor Jesucristo. Así es, Señor amado. Es el deseo de que usted y yo ahora vivamos para Cristo, Así no es. para nosotros mismos, Sí, Señor. no para el mundo. Así que, hermanos, lo que primero nos decía en el versículo 5, veamos que nos decía el versículo 5, hermanos. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Lo que nos dice esta palabra de Dios, hermanos, que existen dos tipos de personas, ¿sí? Porque, como le decía, cuando una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, hermano, esta persona cambia. Dios lo pone en otra posición, ¿sí? Dios lo hace diferente, porque Dios lo cambia, lo transforma. Por eso el Espíritu de Dios produce un cambio radical en la vida de la persona Gloria a Dios. que recibe a Cristo. Así es. Entonces, hermanos, esto quiere decir, como le digo, dos tipos de personas: el que vive según la carne y el que vive según el Espíritu, ¿sí? Pero el que vive en la carne, hermano, y recibe a Cristo, entonces Dios con su Santo Espíritu lo regenera, le da una vida nueva. A esto le llamamos el nuevo nacimiento, ¿sí? Esto es lo que hablaba nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. Hablaba de eso, del nuevo nacimiento, que cuando viene el Espíritu de Dios a la persona, entonces esta persona es regenerada, vuelve a nacer de nuevo. ¿Por qué? Por lo que le decía, hermano, porque cuando una persona recibe a Cristo es justificada. ¿Y qué significa ser justificado? Es que Dios nos libra, hermanos, de la condenación del pecado. Nos hace justos, porque Él quita el pecado que condena a la persona de la muerte. Porque la ley, hermano, la ley condena a la persona por todo lo malo que hace. Y Cristo Jesús, solamente Él puede justificarnos. Y al ser justos, hermanos, entonces nos libra de la muerte eterna. Por ello, hermano, es importante que nosotros comprendamos que nosotros es la vida que teníamos antes. Usted y yo ya no vivimos en la carne, sino Así que es. vivimos en el Espíritu. Así es, Y eso es lo Señor. que le decía, Bendito Dios. le decía Jesús a Nicodemo allá en Juan 3:6. Le decía: lo que es nacido de la carne, De la carne carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. es. Nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa, Sí, Señor. ¿sí? Toda persona nace con esa naturaleza, inclinada al pecado. Pero cuando recibimos a Cristo, entonces somos transformados, somos regenerados por el Espíritu de Dios y volvemos a nacer. Cuando volvemos a nacer, nacemos, hermanos, de una manera diferente, con una naturaleza diferente, el cual nos hace que nosotros busquemos de Dios, Sí, nos Señor. hace que nosotros obedezcamos a nuestro Dios. Sí, Señor. ¿Sí? Por ello, hermanos, lo que aquí nos dice la palabra de Dios y nos manifiestan tres cosas: que cuando la persona carnal recibe a Cristo,
hay un cambio en su estilo de vida. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el estilo de vida de esta persona que vive según la carne? Nos dice en Gálatas, hermanos, en el capítulo 5, versículo 19 al 21. Nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Por ello, hermano, hay un cambio en su estilo de vida en la persona que vive según la carne cuando viene a Cristo. Este es el estilo de vida de la persona que vive según la carne, ¿sí? Haciendo todo este tipo de pecados, ¿sí? Y no solamente eso, sino que muchos más, hermanos. Entonces, por estas cosas que hace la persona natural, es que está lejos de Dios, ¿sí? Y por eso se dice que vive según la carne, solo haciendo las cosas que su cuerpo le pide, viviendo solo para sí mismo. Por ello, hermano, pero cuando recibe a Cristo, todas estas cosas, hermanos, son quitadas, son borradas por Cristo Jesús. Todos estos pecados, hermanos, Dios nos los quita a nosotros. Por ello, hermanos, es que volvemos a nacer de nuevo. Por eso que decimos que somos justificados, porque todas estas cosas, hermanos, Dios nos las quita de nuestra vida. Y por ello hay un cambio radical en nuestra vida. Cambia nuestro estilo de vida. Por eso aquel que era alcohólico, hermano, deja de tomar. Toda aquella persona que practicaba cualquier tipo de pecado, hermano, deja de hacerlo. Ese es el cambio que hace la persona que vive según la carne cuando recibe a Cristo, ¿sí? Ya no vive según la carne, sino que vive según el Espíritu. Y todas estas cosas que hemos leído en Gálatas 5, hermanos, todas estas cosas ya no las practican. Usted y yo, hermanos, quizás practicábamos algunas de estas cosas en el mundo cuando no teníamos a Cristo en nuestra vida, pero cuando lo recibimos, Dios nos hizo nacer de nuevo, y entonces ya no vivíamos según la carne, sino que ahora vivimos según el Espíritu. Aleluya. Leamos qué nos dice, hermanos, en Filipenses, en el capítulo 3, versículo 18. Filipenses 3, 18 y 19. 3, 18 y 19 nos dice, hermanos, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esto también es el estilo de vida de la persona que vive según la carne. Dice que solo piensan, hermanos, en las cosas terrenales. Y que aquí dice en el versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Aleluya. Esto significa, hermano, que dice que el fin de los cuales será perdido, cuyo Dios es según el vientre, hermanos, que solo le interesan las cosas sexuales, ¿sí? Y cuando dice aquí, hermano, que cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, en vez de la persona avergonzarse del pecado que se encuentra, se gloría, se enorgullece, ¿sí? Y eso es la perdición, hermano, de la persona, como dice aquí, y es enemigo de Dios.
por eso mismo. Y ese es el estilo de vida también de la persona que vive según la carne. Entonces, hermanos, de todas esas cosas, Dios nos saca a nosotros. Gloria a Dios. No solamente, hermanos, de los pecados que vivíamos en Gálatas 5, sino que, como dice aquí en Filipenses, en este capítulo, hermanos, 3, versículos 18 y 19. También el estilo de vida, hermanos, del cual Dios nos hace cambiar, es que pensamos en las cosas materiales, pensamos en las cosas de este mundo, Sí. que pueden ser, hermanos, por ejemplo, las cosas que nosotros queremos, pensar en lo que nosotros necesitamos, en que tener propiedades, en que tener dinero, en que entretenimientos en nuestra vida, y todas esas cosas son cosas que a Dios no le agradan. Entonces, en eso piensa la persona que vive según la carne. Eso es lo que nos decía el versículo principal en Romanos, hermanos. Romanos 5, en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Sí? Eso está bien claro, hermano, de que la persona que vive según la carne solo va a pensar en las cosas de este mundo. No va a pensar nada más en lo espiritual. Lo espiritual no le interesa, porque lo único que le interesa es satisfacer su carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está en su vida. Así es. Pero una vez que el Espíritu de Dios esté en su vida, entonces su vida va a cambiar radicalmente. Aleluya, gloria a Como le Dios. dije, todos aquellos pecados eran los que vivíamos nosotros. Pero ahora ya no vivimos en eso. Llevamos una vida completamente diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que nos justifica, Sí, nos hace justos y nos permite que nosotros seamos obedientes y que busquemos tener comunión con nuestro Dios. Así es. También nos decía el versículo 5, hermanos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Cuando dice esta palabra, hermanos, piensa, no se refiere específicamente a lo que la persona piensa, sino que también se refiere a lo que nuestro corazón está inclinado a hacer. O sea, a nuestro corazón está inclinado a hacer, a que nosotros tenemos deseos, a lo que nosotros anhelamos hacer. ¿Sí? A eso significa eso, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Sí. Esto quiere decir lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. La persona carnal solo piensa en las cosas del mundo porque es lo que tiene en su corazón. ¿Sí? Es lo que su corazón le inclina a hacer. Por eso es que también la palabra de Dios dice que de nuestro corazón nacen todas las malas acciones. Así es, así es. ¿Sí? Por lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Sí? Por eso le digo, cuando una persona viene a Cristo, es regenerada, su corazón cambia, porque ahora podemos decir nosotros, ¿cómo es posible, hermanos, de que nosotros pudiéramos cambiar? Porque en el mundo hacíamos cosas que a Dios no le agradan, ¿sí? que esas cosas permitían que nosotros estábamos lejos de Dios. Sí, Señor. ¿Sí? Pero cuando venimos a Cristo, podemos comprobar nosotros, hermanos, que todas las cosas cambian. Sí, Jesús. Porque las cosas que a Dios no le agradan, nosotros las dejamos de hacer. Y entonces también comenzamos a hacer las cosas que a Él le agradan. Así es, Y así es. comenzamos a obedecerle, Dios. comenzamos a Sí, buscar, Señor, amén. comenzamos a tener comunión con Él. Pero todo eso lo hace el Espíritu de Dios, quien a nosotros nos justifica. Sí, Por ello Señor. es necesario, hermano, que si una persona cambie, necesita el Espíritu de Dios. Aleluya. Una persona natural no puede cambiar por sí sola. Necesita el Espíritu de Dios. Padre. Porque solo con el Espíritu de Dios la persona puede cambiar totalmente. Si no,
usted no me puede dejar de mentir porque, por ejemplo, un alcohólico que desea dejar de beber, no lo puede hacer si no viene a Cristo. Se puede reunir en grupos que existen, ¿verdad? De alcohólicos anónimos, pero puede dejar de tomar algún tiempo, pero después luego vuelve a lo mismo. Entonces no lo puede hacer con sus propias fuerzas, no lo puede hacer por sí solo, necesita de Dios para que esta persona pueda cambiar. Gloria a Dios. Necesita de Dios, y por eso podemos ver, hermanos, a muchas personas que eran alcohólicas y de repente de un día para otro ya no lo hacen. Y mientras permanezcan en comunión con Dios, la persona va a seguir viviendo agradando a Dios, ¿sí? Pero eso solamente lo hace, hermano, el Espíritu de Dios. Entonces, decíamos que la persona cambia radicalmente al recibir el Espíritu de Dios, ¿sí? Pero también, hermano, la persona cambia en su condición espiritual. Dice el versículo 6, hermano, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Sí? Aquí está totalmente claro. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mientras la persona viva en la carne, según la carne, hermanos, va a permanecer muerto espiritualmente, ¿sí? Y si no recibe a Cristo, va a morir permanentemente, ¿sí? Eso es vivir según la carne. Pero si nosotros venimos a Cristo, si la persona llega a Cristo, entonces va a tener vida y paz. Por eso es necesario que toda persona pueda recibir, hermanos, a Cristo, para que pueda recibir salvación. En Gálatas, en el capítulo 6, versículo 8, nos dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, ¿sí? Porque el que siembra para carne, o sea, el que permanece viviendo según la carne, o sea, satisfaciendo a su carne, satisfaciendo el corazón pecaminoso, hermanos, segará corrupción, segará la muerte eterna, ¿sí? Pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Segar según el Espíritu, hermanos, es obedecer a Dios, es hacer la voluntad de Dios, es servir a Dios, es hacer todo lo que a Dios le agrada. Entonces, haciendo todo esto, hermanos, va a obtener lo que es la vida eterna como resultado, como fruto. Y eso, hermanos, es que nos dice, hermanos, que existen los dos tipos de personas: la persona que vive según la carne y la persona que vive según el Espíritu, ¿sí? La palabra de Dios nos habla claro, y ya nos dijo la palabra de Dios en los pecados y todo lo malo que hace la persona que vive según la carne, y que también ahora, hermanos, pasa en otra posición. La persona que vive para Cristo está en otra posición, ¿sí? Usted y yo estamos en otra posición. Así es. Ya no vivimos según nuestra carne, sino que vivimos según el Espíritu. Así es. Estamos en otra posición, hermanos, y eso nos debe de darnos orgullo a nosotros, porque nosotros ya no pertenecemos al mundo, sino que pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo, que nos justifica y nos da una nueva vida y nos pone en otra posición espiritual. Bendito. Porque en el mundo nosotros estábamos perdidos y merecíamos la muerte, pero como venimos a Cristo Jesús, Cristo nos ha limpiado, nos ha justificado y nos ha dado vida eterna. Bendito. ¿Sí? Y eso es maravilloso para nosotros. Miramos versículos 7 y 8 de Romanos. Dice: por cuanto los designios de la carne
son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sí? Aquí nos dice algo muy importante, que los que son de la carne inevitablemente van a vivir según la carne. ¿Sí? Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Aquí en este versículo 7 nos dice tres cosas. Por cuando los designios de la carne son enemistad contra a Dios. ¿Sí? Los que viven según la carne son enemigos de Dios. Son enemigos de Dios. Por eso no podemos decir, hermano, que hay cristianos carnales. No hay cristianos carnales. Porque son cristianos o no son cristianos. ¿Sí? No podemos decir que hay cristianos carnales porque viven según la carne. Si viven según la carne, entonces son enemigos de Dios, porque no han recibido el Espíritu de Dios. Porque como ya hemos visto anteriormente, cuando la persona recibe a Cristo, entonces cambia radicalmente. Y ese cambio hace que la persona esté en otra posición, hace que viva en el Espíritu. Pero si no, entonces es enemigo de Dios. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. O sea, no obedecen a los mandamientos de Dios. Los que viven según la carne no obedecen a Dios. Y eso no le agrada a Dios. Nosotros, hermanos, antes vivíamos de esa manera, pero hoy no. Ahora usted y yo tratamos de obedecer a Dios. Por lo menos tratamos de obedecer a Dios. ¿Sí? Pero como el Espíritu de Dios está en nosotros, hermanos, nosotros vemos las cosas que a Dios no le agradan y no las hacemos. ¿Sí? Por el mismo Espíritu nos hace que nosotros seamos obedientes a nuestro Dios. El mismo Espíritu de Dios nos hace que nosotros busquemos hacer lo que a Dios le agrada. ¿Sí? Y dice, cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esta es una incapacidad moral que tiene la persona que vive según la carne. No puede obedecer a Dios, no puede hacer nada que a Dios le agrade, no lo puede hacer porque está viviendo según la carne. Y para agradar a Dios, hermanos, necesitamos del Espíritu de Dios. Así es. Necesitamos de Dios para que podamos agradarlo a Él. Sí, amén. Si no, no vamos a poder agradar a Dios. No lo vamos a poder hacer. Por más que quiera, hermanos, una persona agradar a Dios, por muchas cosas buenas que pueda hacer, hermanos, si no tiene a Cristo en su corazón, no puede agradar a Dios. ¿Sí? No lo va a poder hacer. También leamos ahora versículo 9 y 10, hermanos. No, solo el 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Sí? Aquí claramente nos dice, hermanos, que no hay cristianos carnales. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. Mas vosotros, esto es palabra directamente para el creyente, para usted y para mí. Mas nosotros no vivimos según la carne, sino que según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿sí? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Sí? Si el Espíritu de Dios no está en nosotros, entonces no somos cristianos, no somos hijos de Dios. ¿Sí? Si no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, hermanos, no podemos agradar a Dios. ¿Sí? Y aquí, hermanos, notemos de que cuando dice la palabra de Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Hermanos, esto no quiere decir que nos esté
mandando a vivir según el Espíritu. No, nos está hablando de una realidad, que usted y yo no vivimos según la carne, sino que vivimos según el Espíritu. No es un mandato, sino que es una realidad para usted y para mí. Que si recibimos a Cristo, entonces debemos de vivir en el Espíritu. ¿Sí? Debemos de vivir en el Espíritu. Claro. Porque si no tenemos a Cristo con nosotros, entonces no somos de Cristo. ¿Sí? Notemos la diferencia, hermano, de que si no tenemos a Cristo en nosotros, entonces no somos de Cristo. No vamos a agradar a Cristo. Vamos a seguir viviendo, como nos decía Gálatas 5:19 al 21, haciendo todo tipo de pecados. ¿Sí? Pero como somos de Cristo, entonces nosotros sí podemos agradar a Dios. Veamos que nos dice Mateo en el capítulo 7, 16 al 20. Dice: por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Aquí podemos notar, hermanos, donde de verdad la persona que ha venido a Cristo tiene a Cristo en su corazón, por sus frutos. Por eso es importante, hermanos, los frutos de nuestra vida para Dios, porque por nuestro fruto es como nos damos a conocer a las demás personas, al mundo. ¿Sí? Que si de verdad somos hijos de Dios, entonces nuestro testimonio va a ser bueno. Claro. Nuestra conducta va a ser buena, nuestro comportamiento va a ser bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Gloria a Cristo. Pero si el Espíritu de Dios no está con nosotros, entonces nuestros frutos van a ser malos. Porque no vamos a pretender decir que somos hijos de Dios, pero nuestras acciones son malas, nuestras obras son malas, nuestra conducta es mala. Por ello no es compatible eso, hermano. ¿Sí? No podemos decir que somos hijos de Dios, pero nuestra conducta está mal. ¿Sí? No podemos decir que somos hijos de Dios y andamos haciendo lo malo, vivimos el pecado. No es compatible, hermano, el pecado con el cristiano. ¿Sí? Por ello es necesario que nuestros frutos sean buenos. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Leamos, hermanos. Efesios capítulo 1, 13 y 14. Dice 13 y 14: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esta es una palabra muy importante, hermano. Dice que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Nosotros hemos sido sellados, hermanos, con el evangelio, ¿sí? Con el Espíritu de Dios. Hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. Y por ello, hermanos, es que ahora nosotros podemos decir que nosotros podemos obedecer a Dios, podemos hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu está con nosotros. ¿Sí? Todos los creyentes, toda aquella persona que ha recibido a Cristo tiene el Espíritu de Dios en su vida. Amén. ¿Sí? Todos los que tienen el Espíritu reciben vida espiritual y un cambio de naturaleza. ¿Sí? Todo aquel que tiene vida espiritual a través del Espíritu Santo posee una nueva inclinación de su corazón a la santidad. ¿Sí? El Espíritu de Dios, hermano,
como le decía, justifica a la persona y la santifica para que esta persona pueda llevar una vida agradable para Dios. ¿Sí? Esa es la obra del Espíritu Santo, justificarnos y santificarnos para que nosotros podamos, hermanos, agradar a Dios. ¿Sí? Por eso es que decía el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu. ¿Sí? Según el Espíritu estamos viviendo nosotros, o más bien deberíamos de vivir según el Espíritu. ¿Por qué? Como decía Efesios, que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y eso es una evidencia, hermanos, que nos hace notorios a nosotros. ¿Sí? Nos hace notorios a nosotros que si en verdad tenemos el Espíritu de Dios, entonces, hermanos, van a haber todos esos cambios. Nuestro corazón ya no se va a inclinar a buscar las cosas terrenales, sino que se va a inclinar a buscar hacer las cosas de Dios. ¿Sí? Todo lo que nosotros hagamos, hermanos, es lo que el corazón nos dice. ¿Sí? Podemos preguntarnos, ¿por qué estamos en este lugar? Aleluya. Estamos porque nos dijeron que viniéramos, porque teníamos privilegio, o para que digan que somos cristianos. ¿Sí? ¿Por qué venimos a este lugar? Y la respuesta está, hermanos, en nuestro corazón. ¿Por qué venimos a este lugar? Si venimos a este lugar, hermanos, es porque amamos a nuestro Dios. Es porque estamos agradecidos con nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Nos ha sacado de vivir de una manera que a Él no le agradaba. Nos ha puesto en otra posición, nos ha dado vida y nos va a dar vida espiritual si nosotros nos mantenemos en santidad. Sí, Señor. ¿Sí? Por ello, hermanos, es importante de que usted y yo entendamos esta gran diferencia, porque sí hay una gran diferencia entre vivir según la carne y vivir según el Espíritu. Y el apóstol Pablo nos dice también en el versículo 10 y en el versículo 11 de Romanos, dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que le levantó de los muertos, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí lo que nos está diciendo, hermano, de que el Espíritu de Dios hace tres cosas en nuestra vida. Primeramente, como les decía, nos justifica. ¿Por qué? Porque nos limpia de todo pecado, de todo lo malo que nosotros hacíamos, y nos santifica para que nosotros llevemos una vida agradable para Dios, para que nosotros podamos vivir para nuestro Dios. Y mientras nosotros nos mantenemos en santidad, hermanos, y permanecemos en santidad, entonces llegará el tiempo que el mismo Espíritu de Dios nos va a glorificar para que podamos vivir una vida eterna juntamente con nuestro Dios. Aleluya. ¿Sí? Para que usted y yo podamos vivir una vida eterna con nuestro Dios. Esa es la obra del Espíritu de Dios que hace en nuestra vida. Así que nosotros no podemos tener, hermanos, ninguna duda de que verdaderamente ahora nosotros somos personas nuevas. ¿Sí? Personas que pueden agradar a Dios. Pero hagámonos una pregunta que dice el apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 3, versículos 2 y 3. 3 de Gálatas, versículos 2 y 3 nos dice: esto solo quiero saber de vosotros, dice el apóstol Pablo. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? A
habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Aquí la pregunta que está haciendo el apóstol Pablo a los galatenses, hermanos, es que ¿de qué forma es que están viviendo? Según la ley, porque hay personas que son cristianas, hermanos, pero solo les interesa cumplir con los mandamientos de Dios. ¿Sí? Que Dios dice que no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello, pero todo lo hace, hermanos, solo con esa intención de cumplir con los mandamientos de Dios. Y las demás cosas no las hace. Por ejemplo, no quiere servirle a Dios, no quiere obedecerle a Dios y tantas cosas que no hace para Dios. O sea, no hace buenas obras, no ama a su hermano, no hace lo que Dios en sí pide en toda la Biblia. ¿Sí? O dice aquí, o por el oír con fe. Si nosotros recibimos el Espíritu de Dios, hermanos, según el Evangelio, entonces nuestra vida va a cambiar. ¿Sí? Pero si nosotros, hermanos, estando en el Espíritu, vamos a terminar viviendo según la carne, entonces, hermanos, de nada nos sirve todo el esfuerzo que nosotros hemos hecho. Así que nosotros lo que debemos de pensar en esta noche es ¿cómo que estamos viviendo? ¿Según la carne o según el Espíritu? Porque podemos venir a la iglesia, hermanos, con otros intereses, que Dios nos va a ayudar a salir de todos nuestros problemas. Sí, es cierto, Él nos puede ayudar, pero eso no debe de ser la razón principal por la cual nosotros estemos aquí. Así es. Que Dios me puede sanar de esta enfermedad que tengo. Sí, la puede sanar, pero que tampoco esa sea la razón por la cual estemos en este lugar. Que Dios nos va a proveer de todas nuestras necesidades. Sí, Él puede ser nuestra provisión, pero que tampoco esa sea la razón por la cual estemos en este lugar, sino que, hermanos, la razón debe de ser porque verdaderamente nosotros amamos a Dios. ¿Sí? Y lo que voy a hacer de aquí en adelante, hermanos, es porque verdaderamente amo a Dios. Porque muchas veces, hermanos, el venir a congregarnos, el venir a servirle a Dios, quizás al cristiano le pesa. Cuando le digo le pesa, es porque viene sin querer venir. Como dice aquel, sin querer queriendo. Venimos, pero sin deseos. Ay, Señor. O sea, voy a ir a la iglesia porque si no, como siempre se dice la famosa frase, porque no, el pastor se va a molestar. No, así es. ¿Sí? No es por esa razón que debemos de venir a la iglesia. ¿Sí? Si venimos a la iglesia es porque de verdad sentimos el deseo de nuestro corazón. Glorioso. Sentimos la necesidad de venir a tener comunión con Dios. Porque amamos a nuestro Dios, por eso debemos de venir a este lugar. Y muchas veces quizás venimos a servir sin deseo de querer servir a Dios. ¿Sí? Y por eso, hermanos, y si es así, entonces estamos viviendo según la carne y el Espíritu de Dios no está en nosotros. Y eso quiere decir que usted y yo no somos cristianos. ¿Por qué? Porque no hemos nacido de nuevo. No hemos nacido de nuevo. No ha habido un cambio en nosotros. Pero si venimos a servir a Dios con amor y venimos a servir a Dios de la mejor manera, y yo me voy a preparar en cada privilegio que tengo, porque yo quiero agradarlo a Él. ¿Sí? Porque cuando amamos a Dios, hermanos, nosotros vamos a hacer las cosas de la mejor manera posible que nosotros podamos. Sí, Señor. ¿Sí? Porque venir a servirle a Dios no es solo venir, hoy me toca y tengo que ir. Tenemos que prepararnos para venir a servir al Señor. Y cuando le digo prepararnos, es de una manera espiritual. ¿Sí? No importa en el ministerio que estemos, no importa el privilegio en el cual nos encontremos. Necesitamos prepararnos. Cuando digo prepararnos, es que tenemos que tener comunión con nuestro Dios para que nuestro privilegio sea el mejor que le demos a nuestro Dios. Sí, Señor amado. Porque
cuando amamos, hermanos, damos lo mejor a la otra persona. O un ejemplo sería, hermanos, nosotros amamos a nuestros hijos, ¿sí? Los que somos padres, amamos a nuestros hijos. Amén. Y queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Amén. Por eso nos esforzamos trabajando para darle lo mejor a nuestros hijos. Sí, glorioso. Por eso nos esforzamos, nos sacrificamos tanto para darle el mejor estudio a él, para darle el mejor vestido a él, para darle la mejor alimentación a él. ¿Sí? De esa misma forma debemos de servirle a Dios. Así es. ¿Sí? De servirle en el Espíritu, amándolo a Él. Porque si tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, entonces podemos decir que sí, amamos a Dios. Aleluya. Porque el que no tiene el Espíritu de Dios no puede amar a Dios. No puede. En el mundo muchas personas dicen amar a Dios, pero en realidad no es así. Porque amar a Dios implica mucho más que hacer buenas obras, mucho más que congregarse en una iglesia. Amar a Dios, hermanos, es sacrificarse uno mismo y vivir para Dios. Entonces, hermanos, la diferencia de vivir en la carne es que mientras la persona viva en ese estado, tiene la muerte espiritual y va a tener como resultado la muerte eterna. Pero los que vivimos en el Espíritu, hermanos, vamos a seguir y manteniéndonos viviendo de esa forma. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una promesa y Él vendrá por su iglesia y nos va a glorificar. Bendito. Para que podamos vivir una vida eterna. Así que, hermanos, preguntémonos de qué forma estamos viviendo. Y es el tiempo de que verdaderamente vivamos para nuestro Señor Jesucristo. Cierre sus ojos, hermanos, y damos gracias a nuestro Dios. Bendito Dios, gracias, Padre Santo, por su palabra.